TV Perú Mundo. Bien, les contamos que la OPEP mantendrá la política de producción de petróleo a 30 millones de barriles por día. Veamos. Los límites de producción de crudo se mantendrán según han determinado los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo este viernes. El anuncio lo dio el presidente de la conferencia OPEP y ministro catarí de Petróleo, Mohamed Al-Sada. La OPEP acordó por unanimidad mantener el techo que acordamos previamente de 30 millones de barriles por día y ver los acontecimientos de cerca y responder de acuerdo con la evolución. Lo que espera la OPEP es que la reducción de inversiones y la mejora de la demanda mundial de crudo aumente el precio del petróleo. Sin embargo, el anuncio ha provocado que el precio internacional del crudo caiga 20 centavos a $61,83, aunque tanto Irak como Venezuela y Kuwait esperan que a fin de año el petróleo llegue a costar $75, al que consideran un precio justo. A los factores que interfieren en el precio del petróleo, incluidos los problemas geopolíticos de Oriente Medio, también se debe tomar en cuenta que próximamente podrían levantarse las sanciones contra Irán en el marco del programa nuclear. Esto significaría que Teherán aumente su producción a 1 millón de barriles diarios en menos de un año y entre 250.000 y 300.000 barriles en 3 meses. Ante esto, el ministro iraní de Petróleo, Bijan Namdar Sangene, pidió hacer un espacio para la producción de su país, que podría empezar a fin de mes si se firme el acuerdo nuclear, aunque también ha advertido que no necesitan ninguna decisión de la OPEP para volver al mercado, porque es su derecho. Vamos a hablar pues ahora del precio del petróleo, la producción, en el cual es, no sé, pues en tiempos que se busca también otras alternativas al petróleo, ¿no? Sí, en los últimos meses el precio del petróleo ha bajado de aproximadamente $100, llegó a bajar hasta aproximadamente $40, ahora se ha estabilizado en 60. Y un poco la discusión entre los grandes productores organizados alrededor de la OPEP es básicamente qué hacer para que el precio suba, es decir, poder tener los niveles que tenían antes para beneficiarse de los precios altos. Y obviamente uno de los mecanismos básicos para hacer eso dentro de la lógica de la oferta y demanda es bajar la producción. Cuando tú reduces la oferta, pues obviamente tiende a que el precio suba. En la demanda pasa todo lo contrario. Cuando tú reduces la demanda, pues baja el precio. Cuando sube la demanda, sube el precio. En ese contexto, pues mucho se discutió si había que bajar pues la producción, reducir la producción. Y la OPEP decidió que no, básicamente con el liderazgo de Arabia Saudita. ¿Y por qué habría que decir que no? En primer lugar, porque una de las principales razones que el precio del crudo haya bajado es la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos a partir de la técnica que se llama del fracking, que es una técnica muy cara, pero que está haciendo que Estados Unidos sea independiente en materia energética. Entonces, al bajar el precio, lo que tú haces es desincentivas la práctica del fracking. ¿Y por qué razón? Porque al ser muy caro, pues ya no es rentable extraer petróleo de esquisto. Así que están tratando de bajar para que en el corto plazo tumbarse, en otras palabras, al negocio del petróleo de esquisto y en el mediano y largo plazo volver a tener pues niveles altos de precios. Pero con otras energías alternativas, ¿eso al final no va a ser que el petróleo igual va a tender a ser el menos usado? Sí, pero eso lo que tú dices puede ser cierto, pero en el muy largo plazo. Es decir, todavía la transformación energética hacia otra energía más limpia, como puede ser la eólica, el gas, pues todavía pues es en largo plazo. Ahora,
también hay otras razones por las cuales la OPEP lleva a cabo esta política. Por ejemplo, no perder mercados frente al avance cada vez más importante de un productor de petróleo como Rusia, que no es parte de OPEP y que al reducir tu producción podrían tomar los mercados que tú estás perdiendo. Así que ese escenario también hace de difícil, permite explicar por qué no reducen la producción. Y ahí obviamente el papel de Irán es fundamental, porque Irán está pensando en el futuro cercano post negociaciones, post acuerdo nuclear, y en ese escenario ellos quieren producir como producían antes sin las sanciones. Ya, pero por ejemplo también los que dependen de eso es, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Venezuela y Irán y otros países en los cuales les conviene que el precio esté muy alto, porque al final viven de eso. Sí, pero en primer lugar, Arabia Saudita, de los 30 millones de barriles que se producen al día, Arabia Saudita produce la tercera parte, aproximadamente 10 millones. Segundo lugar, porque se especula que en el corto plazo, cuando se dé este acuerdo entre Irán y los países occidentales, seguramente Irán va a tratar de recuperar el mercado perdido a raíz de las sanciones, lo cual va a tender a una reducción del precio al aumentar la oferta. Así que el escenario todavía es complejo, hay una estabilización del precio en $60, hay un enfrentamiento muy duro frente a alternativas de petróleo de esquisto y creo que en este momento la OPEP está tratando de en el corto plazo ganar esa batalla para recuperar los precios en el mediano y largo plazo. ¿Y qué pasa si se da de manera positiva las negociaciones de Irán en el tema nuclear? ¿Eso afectaría? En principio habría mucho más producción de Irán e Irán inundaría de petróleo el mundo, con lo cual a mayor oferta tendería a reducirse el precio. Con lo cual pues creo que la OPEP se preocuparía, aunque ellos han señalado en esta cumbre que el aumento de la producción iraní no va pues a cambiar el precio del petróleo, lo cual parece poco creíble. Muy bien, y nosotros vamos con otras informaciones. 2 personas han muerto y al menos 100 han resultado heridas tras un atentado con explosivos en el mitin de un opositor en Turquía. Pánico y desconcierto se vivió en el último mitin del